Soy Juanjo. Y en el día de hoy vamos a ver literatura, el realismo peruano, el modernismo y el posmodernismo. Empezando con el realismo peruano, que definamos esto como el movimiento literario intelectual que critica la sociedad peruana. El contexto del realismo peruano se basa en la Guerra del Pacífico, luego de ella, en la Segunda Revolución Industrial y en los avances tecnológicos que tiene el mundo. El origen del realismo, como sabemos, el realismo no viene del Perú, sino viene del país de Francia a mediados del siglo XVIII, con el autor ruso Fyodor Dostoyevsky, con su obra conocida Crimen y Castigo. Características del realismo peruano. Tienen una influencia filosófica del positivo. Reivindican al indígena. Como sabemos, en esos tiempos el indígena era despreciado, hasta que Manuel González Prada ayudó a reivindicar a ellos. El realismo censura el pasado, no tiene ninguna conexión con el pasado y exalta el futuro, o sea, anhela mucho el futuro, tiene más actividad con el futuro que con el pasado. Es antihispano y anticlerical. Tiene un nacionalismo radical y en este realismo peruano la mujer es intelectual, o sea que la participación de la mujer es activa. Representantes que deberíamos de conocer sería Mercedes Cabello de Carbonera con su obra El Conspirador, Teresa González de Flaming con su obra de Ambición y Abnegación y Amalia Puga de Lozada, perdón, El Jabón de Hiel. Ahora, conocer dos importantes personajes o representantes del realismo peruano. Primero sería Clorinda Malto de Turner, nació en 1853 y murió en 1909. Fue precursora del indigenismo y tiene su obra de Aves y Nidos, también su obra novela Tesis, y fue la primera novela indiana. Clorinda Mato de Turner, en sus obras, denuncia al curaca, al juez y al señor feudal, como decíamos en una de las características, que eran antihispano y anticlerical. Ahora, Manuel González Prada, nacido en el año de 1848, murió en el año de 1919, conocido como el apóstol de la muerte y el sibarita. Fue el precursor del modernismo. Tenemos que saber bien esto, que Clorinda Mato Turner fue la precursora del indigenismo, mientras que Manuel González Prada fue el precursor del modernismo. Manuel González Prada destaca en el ensayo, lo usó como un medio de expresión, desarrolla el anarquismo y introduce el triole violet, algo francés. Tiene una belleza a sus poemas y es una aristocrática, pero defendiendo al indígena. Tiene con sus obras de páginas libres, género expositivo, especie ensayo y un tono personal según el autor. Luego, tenemos que saber Politeama, que fue leído por un niño llamado Gabriel Urbina. Muchos sabrán sobre esto. Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Llamado a los jóvenes a la acción. Es una revancha contra Chile, exaltación de la libertad y publicado en el diario La Luz Eléctrica, que en ese tiempo quisieron censurarlo, que fue censurado, su dueño fue un italiano. Y bueno, es todo por eh, el realismo. No es mucho de saber, solo más saber ser los representantes, características y más de todo Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. Y el Politeama que entenderlo un poco mejor. Ahora, modernismo. Quien lo inició fue José Santos Chocano. Perdón, volví. José Santos Chocano lo inició en el Perú, no lo fundó, solo lo inició en el Perú. Hay que entender eso bien. Su definición que fue la primera corriente literaria de Hispanoamérica. Su contexto conduce en la independencia de Cuba, en la reconstrucción nacional y en el gobierno de Cáceres. Su origen fue en el país de Chile, con Rubén Darío con su obra de Azul en 1888 en Nicaragua.
Características del modernismo, que es cosmopolitismo por el parnasianismo y el simbolismo. Analismo, que es el futuro. Esteticismo, el arte por el arte. Sincretismo, que sugiere algo. Exotismo, que basa sobre símbolos. Y uso de neologismos. Que si no saben qué son los neologismos, son palabras, expresiones o giros nuevos que se incorporan a una lengua. Ahora, precursores del modernismo tenemos a Manuel González Prada, Perú, a José Martí, de Cuba, y José Gutiérrez Nacera, de México. Cabe recalcar que géneros cultivados en el modernismo fueron el narrativo y el lírico. Ahora, representantes tenemos a Ventura García Calderón, José de la Rica Agüero. Una tremenda disculpa, acá era José de la Riva Agüero. Bueno, José González Barrenechea, nombre raro, y César Vallejo Melgar. Esos cuatro representantes, yo por mi parte, reconocerlos, aprenderlos, porque vaya a ser que en tu examen venga, mencióname representantes del modernismo, o que en el simulacro que en algún momento podrías tener, te pregunten sobre alguno de estos representantes. Ahora, hablemos de José Santos Chocano, que nació en 1875 y murió en el año de 1934. Fue un limeño periodista y político. Fue encarcelado y conoce a Óscar Benavides. Fue secretario general de Pancho Villa de México y Cabrera en Guatemala. Fue secretario de Óscar Benavides y José Santos Chocano le quitó la vida a Edwin Elmore. Obras de él fueron Ira Santa y la que debemos conocer, Alma América. Blasón. Que si se pregunta qué es Blasón, fue uno de los poemas más famosos del escritor peruano de José Santos Chocano, sobre él. Ahora, Clemente Prada, nacido en el año 1872 y muerto el año de 1946. Fue un precursor e indicador del cuento fantástico del terror en el Perú. Su influencia fue de Edgar Allan Poe, como obras como X y Z, cuentos malévolos, que su género fue narrativo, especie de cuento, y tema fue la locura, fantástico y el horror y más. Ahora, por último, el posmodernismo. Los temas no son largos, son básicos, se reducen mucho porque puede haber bastante texto, pero es solo entender las bases fundamentales que uno debe saber. Posmodernismo es la etapa de transición entre el modernismo y el vanguardismo, exactamente en el año de 1910 y 1918. Hablan del provinciano, algo que sea algo propio de nuestro país. Contexto de él me fue en la modernización urbana, en la república aristocrática y en el gobierno de la guía. Características sobre él: espíritu innovador, uso del lenguaje sencillo, tiene una belleza formal, un narrador omnisciente, una temática localista y musicalidad modernista. El posmodernismo, como su nombre lo dice, fue un después del modernismo, así que los del posmodernismo tenían una influencia sobre el modernismo. Ahora, conocer el grupo Clónida, que de 1916, que bueno, duró un cierto tiempo, de 1910 a 1911. Luego de ellos, los integrantes se separaron. Fue una revista colonida. Su fundador fue Abraham Valdelomar, uno de los representantes más importantes del posmodernismo. Estuvo contra del arielismo. Perdón, ahora, que si se preguntan qué es el arielismo,
influye en una corriente de pensamientos filosóficos y literarios en América Latina, que si no estoy mal fue a principios del siglo XX, por ahí. Bueno, tenía una expresión tierna y provincianismo que ya dijimos que tiene que ser comunicados dentro solo de nuestro país, no tiene que hablar nada sobre el extranjero. Abraham Valdelomar solo se centraba más en nuestro país que en los demás países. Representantes del grupo Colonidad tenemos a Carlos Mariátegui, a Percy Gibson, a Alberto Hidalgo, a Federico More y hay más. Y bueno, obviamente el fundador Abraham Valdelomar. Hablando sobre él, acá tenemos nacido en 1888 y que murió en 1919. Conocido también como el Conde de Lemos, el Dandy y el Paracas. Conocer estos tres apodos sobre él. Abraham Valdelomar fue el padre del cuento criollo. Vivió su niñez en Pisco. Abraham Valdelomar estudió en la Universidad Mayor de las San Marcos. Él publica su cuento de Caballero Carmelo, su obra más conocida. Ahora, Abraham Valdelomar abarca temas como el mundo provinciano, el hogar familiar, el paisaje, la niñez. También en algunos de sus temas habla temas como la nostalgia y el mar, pero no en todos, solo en algunos, como ejemplo, Tristia. Sí, Tristia. Ahora, obras sobre él que recomiendo que se aprendan. En poemas sobre Abraham Valdelomar tenemos Tristia, Yo pecador y La danza de las horas. Perdón, volví. Y La danza de las horas. Novelas tenemos La ciudad de los trisilos, La ciudad muerta, Hierba santa. En cuentos tenemos conocido El vuelo de los cótores, un conocido también para mí, Los ojos de Judas y El baristo. En teatro tenemos Mariscala y Bergoloa. Ahora, Caballero Carmelo fue su máxima obra literaria de Abraham Valdelomar. Género narrativo, especie de cuento y tema fue el honor familiar. Ahora, dentro de los personajes tenemos el Carmelo, el gallo es el, o sea, el más colorido, el que ven ahí, ¿no? Ajiseco es uno más desamparado, así un poquito loquito para mí. Y el pelado, bueno, es un gallo pelado, en serio. Tenemos luego a Anfiloquio, a Roberto, a Jesús, a Rosas y a Abraham. Y bueno, dentro de estos temas vemos más que todo que yo les muestro las características, todo, ¿no? Aprenderse ello no es tan difícil, solo es ver. Y si desean este PDF que lo voy a descargar, solo comenten si están activos los comentarios, que si lo quieren se los paso por privado. Bueno, es todo. Bye.